micrófonos para proceder. Les voy a presentar. Bienvenidos al webinar de la sesión del día de hoy. Tenemos la charla con el doctor Agustín Lagunes Domínguez. El doctor Agustín Lagunes, además de haber sido mi codirector de tesis y profesor del doctorado de Sistemas y Ambientes Educativos, él es doctor en Sistemas y Ambientes Educativos por la Universidad Autónoma de Madrid, con mención cum laude, maestro en Ciencias Computacionales y licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba, por titulación por promedio. Es actualmente árbitro de revistas indizadas en Scopus, revistas en el Padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y en revistas indizadas en Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y otros países. Ha realizado estancias de investigación en Chile, en Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Tiene el reconocimiento de perfil deseable PRODEP desde 2008 a la fecha. Ha sido par evaluador del Comité Interinstitucional para la Evaluación en Educación Superior, los CIES, y es integrante del Consejo Editorial de la Universidad Veracruzana y del Consejo Consultivo de la Educación en Línea en la Universidad Veracruzana. Actualmente coordinador del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, reconocido en el Sistema Nacional de Investigación. Se ha estado como candidato y como nivel 1 en el SNI, en CONACYT. Él además coordina la red RIMSI, que ahorita nos va a platicar un poco de él y de ello. Él me ayudó a contactar a algunos de los ponentes que han estado acá y que forman parte de esta red. Esto nos indica el trabajo en red tiene un poco más de impacto, solo no se puede. Así que, doctor Agustín, puede compartir pantalla. El procedimiento es hacerlo, escuchamos alrededor de, no sé, 30, 40 minutos más o menos la charla, y al final, cualquier pregunta, duda, comentario, diálogo con el doctor Agustín, abrimos micrófonos. ¿Sí? Así que, adelante, doctor Agustín. Ahí vemos su pantalla. Adelante. Muchas gracias, Gustavo. Ya lo ven bien, ¿verdad? Bien. Sí, doctor. Muchas gracias. Bien, miren, primero me da mucho gusto estar aquí con ustedes, es un placer. Cuando Gustavo me invitó, acepté gustosamente porque para mí las competencias digitales y sobre todo las competencias digitales investigativas son muy importantes. Entonces consideré que podríamos tener una linda charla esta tarde. Trataré de ser breve porque lo que quiero sembrar en ustedes son dudas y después que comencemos a platicar sobre el tema. ¿De acuerdo? Entonces, la agenda estará de esta manera. Primero vamos a hablar de por qué un profesor o docente de todos los niveles, desde educación básica hasta universidad, debe de contar con las competencias digitales investigativas. Segundo, les voy a hablar un poquito de la red, como mencionó Gustavo, qué es lo que cómo estamos constituidos, qué es lo que hemos hecho, competencias informacionales, competencias investigativas y finalmente competencias digitales para la investigación, para llegar a 3 conclusiones que yo les presento y a ver si ustedes están de acuerdo. Primero, ¿por qué las competencias digitales para la investigación en los docentes de todos los niveles? Bueno, hay una muy vieja discusión donde muchos profesores dicen que no deben de saber hacer investigación, que ellos no deberían de, porque no van a ser investigadores. También hay una discusión que dice que a los estudiantes no les deberíamos de enseñar a hacer investigación y esta es una discusión muy vieja. Yo solamente les comento que, por ejemplo, en Inglaterra, a los niños del kindergarten los sacan al patio y les dicen, por favor, caminen en el patio y cuando regresemos al aula, ustedes me van a traer una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué los árboles son verdes?
por qué el árbol tiene flor o fruto. Y a los niños en Inglaterra se les enseña desde el kindergarten a hacer investigación. Entonces, ya que ellos tienen la duda, comienzan a discutir, hablar y reflexionar sobre las respuestas para las dudas que ellos tienen. Así que lo que para nosotros todavía es una discusión si enseñamos o no a los estudiantes a hacer investigación, ellos ya lo tienen resuelto. Bien, me enfoqué al autor Hernández Sampieri porque es el más utilizado a nivel licenciatura y entonces podemos trabajar con ello. Hernández Sampieri nos habla de la profundidad de la investigación. Nos dice que la investigación tiene niveles de profundidad. ¿Qué significa niveles de profundidad? Pues hasta dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, el primer nivel es el nivel que le llamamos nosotros la investigación exploratoria. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es la investigación descriptiva y un tercer nivel más profundo, más complejo, es la explicativa. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el primer nivel de investigación, que es la exploratoria, la persona solamente hace una investigación documental. ¿Qué significa? Que toma como fuentes de información artículos, revistas, libros e internet. Solamente busca lo que ya está. ¿Qué más? Pues que cuando nosotros hacemos una investigación exploratoria, el resultado pues solamente es la visión de ese autor. Por ejemplo, si ustedes quieren aprender sobre un tema, sobre el uso de las tecnologías en la educación, por decirlo así, pues ustedes leen muchos artículos, muchos libros, buscan en internet, pueden hacer una monografía, como se le llama, y tienen una visión propia del tema, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas utilizarían para hacer una monografía o para hacer una investigación exploratoria? Pues internet, buscadores, bases de datos y a lo mejor el Word o un procesador de palabras, ¿no? Ese es el primer nivel de profundidad. Segundo nivel de profundidad, la investigación descriptiva. Ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque además de buscar documentos, artículos y libros, además de eso, además, lo que se llama información secundaria, las personas aplican encuestas o entrevistas. La gran ventaja del segundo nivel de profundidad es que los investigadores o las personas generan información nueva. De acuerdo a las encuestas, grafican. De acuerdo a las entrevistas, pues discuten y pueden hacer notas de observaciones. ¿Qué sucede? Pues que en la investigación de segundo nivel de profundidad, pues casi siempre se generan gráficas. Al ser investigación descriptiva, son más gráficas. Y finalmente, ¿qué utilizan ellos? Pues utilizan Excel, SPSS y algunas otras herramientas para trabajar. ¿De acuerdo? Bien. El tercer nivel es la explicativa. Y el tercer nivel ya es un poco más complejo porque ahí hay intervención del investigador. Ahí sí ya es investigador porque debe de hacer una prueba antes, después hace una intervención y después hace una prueba posterior para ver si mejoró lo que se llama la variable dependiente, perdón, si mejoró la variable dependiente de acuerdo a lo que hizo en la variable independiente. Esto es, en otras palabras, ¿qué sucede? Que yo digo que, por ejemplo, el uso de un software educativo ayuda a los niños de educación primaria a aprender matemáticas. Entonces, primero aplico el pretest para ver qué tanto saben matemáticas, después desarrollo un modelo donde se les enseñe matemáticas, ¿no? Ese software educativo lo llevan durante un semestre, 2 meses, 3 meses y después se les aplica un post-test. Y entonces nosotros determinamos si realmente el chico aprendió matemáticas con ese software educativo. ¿Y cuál es el objetivo entonces de una investigación explicativa? Pues comprobar o rechazar la hipótesis. ¿En qué se basa? Pues se basa en lo que son las fuentes secundarias, como ya habíamos visto, artículos, libros, internet, pero también se basa en pruebas, lo que muchos conocen como test, ¿no? Pruebas para ver si realmente desarrolló los conocimientos o las habilidades, lo que estemos evaluando. Y también, al igual que la descriptiva, pues utilizamos Excel, SPSS y otros. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que toda persona, independientemente si es profesor, independientemente si es estudiante, mínimo debería de tener el primer nivel de profundidad de investigación, mínimo la exploratoria.
¿Por qué? Porque cualquier persona debe de saber buscar información, debe de saber clasificarla, debe de ser crítico, debe de saber analizarla y debe de saber cuándo una información es una fuente confiable o cuando no lo es. Entonces, no queremos que todos sean investigadores. Lo que queremos es que al menos sepan buscar información, analizar esa información y utilizar las herramientas adecuadas. Entonces nos vamos a enfocar al primer nivel. Ni siquiera ojalá pudiéramos hacer el segundo o el tercero, pero a menos que estudiáramos una maestría o un doctorado enfocados a investigación, pues trabajaremos más esto, ¿no? Bien. Ahora les presento la red en la que estamos trabajando. La red se llama RINSI y la red lo que pretende es desarrollar la cultura investigadora en los estudiantes universitarios. La red está formada por la Universidad de Magallanes en Chile, el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid en Colombia, la USIL, que es San Ignacio de Loyola de Perú, la Universidad de San Buenaventura en Colombia, la Universidad Autónoma de Madrid, de luego en España, el ITSON en México, la SPOSH en Ecuador y nuestra universidad, la Universidad Veracruzana. Esa red la formé yo en el 2015 y por lo tanto, bueno, soy el coordinador fundador y nuestra universidad es la coordinadora, ¿no? Pero como las redes se mueven por personas, ¿no? Decía Gustavo que si no trabajamos en red, pues realmente el trabajo no tiene frutos tan rápidamente, ¿no? Porque necesitamos el apoyo de personas. Entonces, les presento a los coordinadores de nodo. No son todos los integrantes de la red. Cada coordinador de nodo tiene por ahí a 5, 10 o 15 que trabajan con él. El doctor Juan Carlos Yudiquis de Chile, de la Universidad de Magallanes. Josmel Pacheco Mendoza de Perú, de la USIL. Carlos David, que creo que Carlos David va a estar con ustedes. Parece ser que todavía no, pero les va a dar por ahí una conferencia Carlos David, de Colombia, del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Carlos Arturo Castro, de Colombia también, de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, Colombia. Joaquín Paredes, de la Autónoma de Madrid, España. Imelda, de ITSON, México. Danilo Pastor, que es del SPOSH en Ecuador. El doctor Rubén Edel, que ya les dio por ahí una conferencia, desde luego de México y de la Universidad Veracruzana. Y bueno, yo funjo como el coordinador general de la red. Y ellos son los coordinadores de nodo, ¿de acuerdo? Bien. Pero ¿por qué se los menciono? Porque básicamente nosotros en la red lo que buscamos es lo que tenemos aquí. Que los estudiantes universitarios, les decimos también de pregrado, porque así lo manejan en Colombia y trabajamos todos estos países. De hecho, son 6 países los que estamos trabajando y hay otros 2 países que todavía no pertenecen a la red, pero digamos, entre comillas, están trabajando y haciendo méritos para ingresar a la red. Todos nosotros lo que queremos es que los estudiantes universitarios realicen investigación como una actividad cotidiana. O sea, que no digan, hoy vamos a hacer investigación. No, que lo hagan siempre, pero además que lo hagan de manera inconsciente y que para ello tengan los conocimientos, habilidades y valores. Esto es como el que aprende a manejar. Nosotros queremos que ellos tengan la cultura investigadora y cuando ustedes van manejando su auto, normalmente no van pensando, voy manejando y ahora me toca primera y ahora segunda. No, ya lo hacemos de manera inconsciente. Podemos ir escuchando música, platicando con alguien, pero sabemos lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Eso es lo que queremos que se haga y que se haga en todas las universidades. No les hablaré del proyecto global y todo lo que vamos a hacer porque no nos daría tiempo, lo platicamos más tarde, pero sí que tengan esta idea. Bien, ¿qué sucede? Nosotros comenzamos a hacer investigación en el 2015 y nos dimos cuenta que para que un estudiante o un profesor tuvieran la cultura de la investigación, lo primero que debería de tener es las competencias informacionales, que ahora las vamos a platicar a detalle. Pero además debería de tener las competencias digitales para la investigación, que es en la que vamos a profundizar un poco más, pero también las competencias investigativas. Entonces, esas 3 competencias hacen que se forme la cultura investigadora, ¿no? Tanto para un estudiante como para un profesor. Bien, comencemos con la primera. ¿Qué les tengo que decir? Que una de las aportaciones que tiene nuestra red es que, miren,
ustedes pueden encontrar muchas investigaciones, sobre todo sobre competencias digitales, que es lo que ustedes están estudiando. Hay muchísimas investigaciones que hablan sobre competencias digitales. ¿Y qué sucede? Y hay artículos que dicen, no, pues mira, estos chicos sí tienen las competencias, estos profesores no las tienen, o etc. Y cuando vas y lees el artículo, ¿qué sucede? Son artículos que tienen una encuesta de percepción. ¿Qué significa? Que el investigador fue y aplicó y dice, ¿tú cómo te sientes utilizando, por ejemplo, se me ocurre, utilizando Excel? Y entonces el chico agarra y dice, pues yo me siento excelente, excelente. Pero ¿qué sucede? Lo que nosotros estamos haciendo en la red es que no es de percepción. Si nosotros queremos saber cómo está en Excel, pues nosotros le ponemos una prueba objetiva sobre Excel. Y entonces nosotros con las pruebas en la mano decimos, él tiene un nivel básico de Excel, por decir algo, medio o avanzado, siendo que otras investigaciones hablan nada más de percepción. Recuerden algo, las encuestas de percepción no comprueban nada, ¿de acuerdo? De hecho, como anécdota les comento que un estudiante mío me dijo una vez, profe, yo creo que estoy bastante mal o las personas que encuesté están bastante mal. Digo, ¿por qué? Dice, porque, por ejemplo, por decir lo mismo de su trabajo de él era de matemáticas. Resulta que le aplicó la encuesta de percepción sobre las habilidades matemáticas y después dio un curso y después volvió a aplicar la encuesta. Y resulta que los encuestados salían mejor en el pretest, esto es antes del curso, y después salían peor. Y me dijo, es que no lo entiendo, se supone que tenían que haber salido mejor. Y le dije, no, es lógico. Lo que pasa es que esas personas no sabían todo lo que conlleva tener las habilidades matemáticas y después de que le das el curso dicen, no, hombre, eso está muy complejo, la verdad, yo no sé sobre eso, y ¡pum! Quiere decir que bajó. Entonces, por eso las encuestas de percepción no comprueban nada. Bien. Hablemos de las competencias informacionales. ¿Qué es lo que nosotros estamos evaluando en competencias informacionales? Bueno, primero decirles, las competencias informacionales, las competencias investigativas y las competencias digitales para la investigación las estamos evaluando en todos los países donde está la red, que son 6. Pero además lo vamos a evaluar en estos 2 países que todavía no está la red, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en 8 países y eso nos ayuda mucho porque ya tenemos una perspectiva global. Bien. Esta fue la primera competencia que evaluamos. Y si vamos de abajo hacia arriba, primero lo que evaluamos es desarrollo del tema, después identificar las fuentes potenciales, de ahí desarrollar estrategias de búsqueda, adicionalmente evaluar fuentes de información y al final uso ético de la información. Nosotros aplicamos esta prueba en Perú, en Colombia, en Chile, en Ecuador y desde luego en México. Y no lo van a creer, pero los estudiantes salían con evaluaciones muy, muy bajas. Esto es, en un porcentaje de 0 a 100, ellos estaban llegando a promedios de 50, 55. O sea, estoy hablando de promedios. Y era como garbanzo de a libra aquel que aprobaba y que tenía un 7 o que tenía un 8. Es muy, muy escaso. Entonces, ¿qué sucede? Punto número 1, ustedes saben que cada día los chicos universitarios leen menos, entonces para hacer esta prueba se llevan 2 horas y lo que se hace es que a ellos se les ponen ejemplos, se les ponen textos largos y después se les hacen preguntas. Entonces ellos desafortunadamente en estas dimensiones salieron muy bajos. Ya tenemos en la red publicaciones de los resultados de Ecuador, ya tenemos de los resultados de Colombia, ahora vamos a publicar los resultados de Perú, pero la verdad es que en general en nuestra región estamos bastante mal en competencias informacionales, ¿de acuerdo? Para esto generamos, les digo, un instrumento. Después tenemos las competencias investigativas y las competencias investigativas las evaluamos de la siguiente manera. Son 4 módulos. El módulo número 1, lo que evalúa son los conceptos básicos de investigación. Esto es que un estudiante, que un profesor
sepa diferenciar un enfoque entre cuantitativo y cualitativo, eso parece sencillo, pero que luego conozca un poco sobre los tipos de investigación, las profundidades de la investigación, las técnicas de recopilación de información, por ejemplo, cuándo va a aplicar la encuesta y cuándo la entrevista, los instrumentos, si va a utilizar un cuestionario, si va a utilizar una prueba objetiva, todo eso se los preguntamos, o qué es una hipótesis, cómo se redacta un objetivo general, ¿no? Cómo se redacta una pregunta de investigación, todo eso se los evaluamos primero, que lo conozcan como conceptos generales, conceptos básicos. Segundo, en el segundo módulo lo que nosotros les evaluamos es la planeación de la investigación. Aquí les evaluamos qué tantos ellos pueden hacer una propuesta de investigación, ¿no? O un protocolo de investigación. Todos los elementos del protocolo y que lo hagan bien. Y después les evaluamos qué tanto ellos saben procesar y analizar la información. Y eso ya es un poquito más complejo, porque dependiendo de lo que hayan hecho, cómo procesaron la información y cómo la analizaron. Y finalmente, esto lo unimos con la competencia informacional, porque es aparato crítico y formato APA. ¿Qué quiere decir? Que vemos qué tanto ellos saben dar derechos de autor de las obras que ellos consultan. Este es un problema muy delicado, muy delicado esta parte, la parte ética, porque nos han tocado chicos que elaboran un trabajo y que tienen 80% de plagio. Así de sencillo, de plagio, no de similitud, porque hay diferencia entre similitud y plagio. Entonces, es muy complejo porque ellos no entienden por qué no pueden copiar y pegar todo lo que ven en internet, ¿no? Entonces, se les tiene que, pues sobre todo, sensibilizar. Y vamos a las que nos interesan, que son las competencias digitales para la investigación. Y las competencias digitales para la investigación, lo que nosotros hicimos fue, bueno, tomando, por ejemplo, no solamente a Sampieri, sino otros autores, nosotros dijimos, de hecho, Adrián, que es mi tesista de doctorado, lo estuvo trabajando durante toda su tesis de doctorado y lo sigue trabajando, porque ya estamos en la parte final. Él elaboró un instrumento que permite evaluar las competencias digitales para la investigación. Y nosotros los hemos dividido en, lo voy a explicar de la manera más general, en buscadores, en bases de datos, en procesador de palabras y en hoja de cálculo. Porque nosotros creemos que para que un profesor o un estudiante haga investigación en el primer nivel de profundidad, que es la explorativa, mínimo tendría que saber esto. Y bueno, si pasa a la descriptiva o a la explicativa, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de buscadores, pongamos de ejemplo uno general, ¿no? Que no deberíamos de buscar aquí, pero pongamos uno general, Google. Entonces, yo les pregunto a los chicos qué tanto saben de Google, el buscador, y ellos dicen que lo saben todo. Entonces yo le digo, ok, lo sabes todo, por favor, hazme una búsqueda en un sitio específico. Por ejemplo, busca Agustín Lagunes, pero nada más del sitio v.mx. Y entonces, lógico, no lo saben, pero entonces dicen, Agustín Lagunes solamente en el sitio de la V, ¿no? Pero no es la forma correcta, entonces les enseñamos cómo hacerlo. Lo mismo sucede que como ya los buscadores son tan avanzados, pues ya casi hacen todo y no tenemos que aprenderlo, pero por ejemplo, ¿cómo buscas un archivo PDF en Google, ¿no? Entonces que le tengas que poner el tipo de archivo. O ¿cómo le haces para que, por ejemplo, ustedes dicen, yo voy a buscar a Agustín Lagunes, pero quiero que me aparezca todo lo que hay de él, excepto lo que hay en la UV, porque es su universidad, que sea de otra universidad, entonces, ¿cómo excluyo el sitio? Todo eso lo tiene que saber un estudiante, un profesor, eso es básico. ¿Por qué? Porque si no lo sabe, le cuesta mucho trabajo encontrar la información, ¿no? Entonces, hay personas que están buscando, como anécdota, estaba una estudiante buscando información en mi oficina, le pedí que buscara algunas cosas, entonces yo fui a una reunión, regresé y en una hora dice, es que no hay nada. Y dije, ¿cómo que no hay nada? No, no hay nada, profe. Ya busqué y no hay nada en internet. Entonces, me siento en Google, porque era en Google una búsqueda general, no para hacer investigación, le doy los parámetros adecuados y me aparece. Y entonces se queda así sorprendido. Es que eso yo no lo sabía. Sí, sí lo hay. Tienes que saber
cómo trabajar con los buscadores de manera avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, algo que una persona no pudo hacer en 1 hora, en menos de 3 minutos ya estaba. Entonces, hay que tener las habilidades para eso. Y también, este es un buscador, por ejemplo, de ESCO, ¿sí? De ESCO. Y aquí nosotros buscamos. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de ahí? Y esto es bien importante. Porque si yo en esta frase aquí pongo, por ejemplo, no sé si me ocurre, competencias digitales, y le doy buscar, me van a aparecer, por ejemplo, 15,000 documentos que hablan sobre competencias digitales. ¿Cuándo van a revisar 15,000 documentos? Muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Punto número 1, texto completo. Le pongo, por ejemplo, competencias digitales, pero le pongo arriba competencias y digitales abajo para que solamente me dé los artículos que unan esas dos palabras, porque puede ser que me dio 10,000, 15,000, porque por un lado hay muchos de competencias y por otro muchos de digitales, y pues también habrá juntos, ¿no? Entonces, bueno, ya sé contexto completo. ¿Qué otra cosa? Que yo le puedo poner a la base de datos, ¿sabes qué? A mí nada más búscame, ¿por qué? Los últimos 5 años. Porque para hacer investigación nos dicen solamente los últimos 5 años, entonces búscame 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Esos. Y entonces que nada más me aparezcan esos. Y entonces si yo pongo eso, me lo va a reducir. Pero perdón, se me olvidaba esto del texto completo, también tiene que ver, esto, lo que les mencioné de entre comillas y el AND entraría en operadores. Pero texto completo tiene que ver con esto. Miren, aquí en la parte de abajo dice texto completo. ¿Qué significa? Que solamente me muestre los artículos que dan el texto completo, porque muchos artículos solamente dan el abstract y no me sirve, o lo venden y no me sirve, entonces que sea texto completo. Y probablemente con todo esto que ya les comenté se redujo de 15,000 a 1,000 o a 800, y entonces ahora sí solamente van a leer los que les interesa a ustedes. Entonces por eso es importante tener las habilidades en los buscadores. Estos son algunas de las bases de datos. Esta es ScienDirect. Ustedes saben que ScienDirect es como que la base de datos de el Sevier, que es el más grande. Hay también una eterna discusión entre aquellos que quieren que sea gratuito, que la ciencia sea gratuita y todos los artículos, y por otro lado está el Sevier que cobra, ¿no? Entonces, pero es la más importante y como que los artículos son de muchísima calidad. Por otro lado tenemos Scohost, que ustedes tienen Scohost Chile, Scohost México, Scohost General. También pueden llegar a buscar, que no es así como una base de datos, pero que les ayuda, el Google Scholar, ¿no? Para ver qué es lo que tienen algunos investigadores, y esas serían nuestras bases de datos. Bueno, ¿qué nosotros evaluamos a los chicos para saber si ellos dominan el procesador de palabras? ¿Y por qué? Todo tiene un porqué. Tabla de contenido. Cuando nosotros hacemos un reporte, cuando nosotros hacemos una tesis, una monografía, lo que ustedes quieran, necesitamos tener una tabla de contenido, a lo que muchos llaman el índice dinámico. Bueno, se les enseña a hacer tabla de contenido. ¿Qué sucede? Que también los chicos y los profesores luego se les complica que el documento tiene hojas verticales y tiene horizontales. Entonces también les enseñamos el manejo de secciones para que puedan en el mismo documento tener hojas verticales, hojas horizontales. También les enseñamos a que utilicen las tablas para que tengan tablas en el documento, pero lo más importante, les enseñamos que aprendan a hacer referencias, a citar a los autores en APA, en el Word, por ejemplo, ¿no? Para que las citas sean automáticas, para que las referencias sean automáticas. Claro, déjenme decirles que en este apartado, los investigadores utilizan herramientas mucho más potentes, no Word, pero recuerden que estamos hablando para el primer nivel de profundidad del exploratorio, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona a lo mejor no va a ser capaz de utilizar Mendeley o utilizar alguna otra herramienta de pago, ¿no? Bien. Finalmente, en la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo nosotros hemos buscado que las personas aprendan sobre todo a manejar fórmulas. Yo puse unas muy sencillas aquí como sumar, promedio, buscar, mínimo y máximo, pero hay otras fórmulas que nos ayudan mucho cuando nosotros hacemos investigación. Después de eso, lo que nosotros le pedimos
al estudiante es que sepa hacer gráficas, al menos las más sencillas. Y en esa prueba nosotros lo ponemos, le damos información y él tiene que hacer gráficas. Y solamente como ejemplo puse lo que es el coeficiente de correlación. Pero hay otras fórmulas que van muy enfocadas hacia hacer investigación ya en el nivel 2 de profundidad, en el nivel 3 de profundidad. Miren, si nosotros nos sentáramos a analizar el Excel, por decir, es enorme, enorme. O sea, tenemos hasta cubos multidimensionales que utilizan sobre todo los del área de sistemas, ¿no? Tenemos softwares que se crean en el propio Excel con macros. También podemos programar con Visual Basic para hacer softwares en Excel. Entonces el Excel es muy amplio, ¿no? Y puede llegar a ser complejo. Pero ¿qué es lo que nosotros queramos o lo que nosotros evaluamos? Es que sepan utilizar la herramienta para hacer investigación. Si ustedes dicen, oiga, ¿yo qué tengo que aprender de Excel? El propio Excel tiene un apartado que dice estadística descriptiva. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y el propio Excel tiene otro apartado que dice análisis de datos. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Ahora, seamos honestos. Observen que hemos estado hablando todo el tiempo del enfoque cuantitativo, no del cualitativo. Si nosotros nos enfocamos al aspecto cualitativo, las cosas cambian. Por ejemplo, el estudiante o el chico tiene que aprender a hacer una entrevista, ¿no? A redactar las preguntas de la entrevista, analizar los datos de la entrevista. Esa entrevista se puede documentar o grabar, ya sea en video, con audio, o pueden ser entrevistas que se pasan en texto, pero lo interesante es que hay herramientas como, por ejemplo, el MaxQDA, que te permite analizar todo eso, porque, por ejemplo, ahora me decía una chica, es que yo hice, por ejemplo, en toda la tesis de doctorado hice 5,000 entrevistas, ¿no? Entonces, ¿cuándo terminas de analizar eso? Y lo mismo pasa en lo cuantitativo. Excel lo ponemos como un ejemplo para el primer nivel de profundidad, pero si ustedes van a avanzar en la investigación, pues tendrían que utilizar SPSS al menos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros estamos muy bien enfocados al primer nivel de profundidad y por eso utilizamos estas herramientas sencillas. Porque si no, ustedes me pueden recomendar herramientas que son mucho mejores, pero que son más enfocadas a un segundo nivel de profundidad o un tercer nivel de profundidad. Por desgracia, los estudiantes de nuestro doctorado tienen que llegar al tercer nivel de profundidad, ¿no? Por eso es que se les exige mucho. Bien, y entonces, como ya llevamos exactamente 30 minutos, vamos con las conclusiones. Veamos. La primera conclusión que yo tengo después de este trabajo que hemos hecho en la red es que todo profesor debe poseer las competencias informacionales. O sea, no puede haber un profesor que no pueda buscar información, analizarla, procesarla y en caso de utilizarla para sus clases, citar a los autores, ¿sí? A eso se refieren las competencias informacionales. Entonces, tiene que buscar la información, analizarla, procesarla y si la va a utilizar en algún documento escrito, entonces saber citar a los autores. Segunda conclusión. Todo profesor debe de poseer al menos el primer nivel de profundidad para hacer investigación, que era lo que ya les comentaba, porque abarca la parte de las competencias informacionales. O sea, la primera parte de las competencias informacionales y de esta manera puede decir el profesor, bueno, yo hice hacer investigación, pero pues en el primer nivel de profundidad. Y no es malo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor no necesita profundizar más. Y el tercero es que todo profesor que domina, ya sea el primer nivel de profundidad o el segundo o el tercero, también va de la mano que debe de dominar todas las herramientas necesarias para hacer la investigación que está haciendo. Ya sea los buscadores, ya sea los navegadores, ya sea el procesador de palabras, ya sea la hoja de cálculo, pero lo debe de dominar, ¿de acuerdo? Entonces, hay una eterna discusión en este último punto, y es donde voy a abrir el micrófono para ustedes, y hay una eterna discusión donde los profesores dicen, es que yo sí sé buscar información. Quizás me cueste la herramienta, pero yo sí sé
y yo sí sé hacer investigación, pero esto me cuesta mucho. O sea, muchos he escuchado en entrevistas que dicen, es que mis hijos, mis nietos dominan mejor las herramientas que yo. Entonces, bueno, concluyo con esto. Para las personas mayores es más fácil analizar y procesar la información y es más complicado utilizar las herramientas. Para los jóvenes del día de hoy las herramientas son mucho más fáciles. El problema es que cuando llegan a la información no saben qué hacer con ella, no saben analizarla, no saben procesarla y entonces lo que hacen es copiar y pegar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es a los profesores enseñarles herramientas y a los chicos enseñarles cómo analizar, cómo procesar y cómo dar derechos de autor. Bien, Gustavo, yo con eso termino. Traté de ser muy exacto con mi tiempo y abriríamos para la discusión. Claro, claro, doctor, muchas gracias. Altamente ilustrativo la información. Si por ahí nos turna la presentación, se lo agradeceríamos para agregarla a la información que tenemos ahí de las otras presentaciones. Aquí Sí, tenemos claro. una pregunta. Abdiel, adelante. Hola, buenas tardes, doctor Agustín Lagunes. Yo tengo una pregunta que va no tanto orientado a las competencias digitales, sin embargo, sí entra dentro del marco de la investigación y producción del conocimiento científico. En este sentido, hay profesores que de verdad sí les interesa la investigación y están interesados en esas áreas, pero ¿cómo incursionar en la investigación cuando no se tienen muchos recursos? Porque hablamos que para publicar en algunas revistas, pues involucra 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos, lo cual, por ejemplo, para un maestro de primaria viene siendo la mitad del salario de un mes. Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, primero hablemos de la parte del aprendizaje y después hablemos de la parte de la publicación. Miren, cuando se hace investigación, las fases de la investigación básicamente son, la primera es la planeación, que es hacer la propuesta, la segunda es hacer la investigación y la tercera es la publicación de la investigación, que es lo que Abdiela dice muy bien. Bueno, primero tendríamos que ver que los profesores aprendieran a hacer investigación suponiendo que no saben, ¿no? Ahí le vamos a meter un gol ahí a Gustavo, y porque me gusta mucho el modelo de Gustavo de hacer diplomados que no son caros, que pueden ser accesibles para los profesores y que puedan dar muy buenos resultados. Bueno, yo he visto sus instructores y los conferencistas, me parece que son a muy buen nivel. Entonces, lo primero sería eso, que aprendieran. Lo segundo es que, mira, algo que sucedió en investigación fue que al principio la investigación era nada más para estudios de posgrado. Y nada más hacía investigación los que estudiaban posgrados, maestrías y doctorados. Después, la investigación se vino hacia licenciatura, a los estudiantes universitarios. Bueno, pues la buena noticia es que ya ahora los profesores de bachillerato, de secundaria y de primaria están haciendo investigación. ¿Pero por qué digo buena noticia? Porque anteriormente el gobierno daba recursos nada más para hacer investigación a los profesores de educación superior. Y ahora no. Ya hay convocatorias que les dan dinero a los profesores de educación básica para que hagan investigación y dentro de los rubros viene el apartado de la publicación. Entonces, los profesores de educación básica tendrían que checar, por ejemplo, convocatorias a nivel nacional o estatal que les permitan obtener recursos y que no solamente recursos para publicar, les dan recursos para equipamiento de espacios, les dan para comprar equipo, les dan para, por ejemplo, si son cuestiones, no sé, químicas y eso, para reactivos, y finalmente les dan para publicación, porque toda persona que obtiene un recurso a nivel federal o estatal, forzosamente debe de llegar a la fase de publicar los resultados, porque si no se pierde. Entonces, bueno, cerrando el comentario, hay que buscar porque ya hay, todavía no son muchas, pero ya hay convocatorias para que participen los profesores de educación básica. De hecho, te comento que mi anterior tesista de doctorado, él era de educación primaria
perdón, de educación secundaria. Héctor era de educación secundaria. Hicimos investigación sobre algunas cosas en educación secundaria y publicamos como 3 o 4 artículos, y varios de ellos eran de alto nivel, eran Scopus, de lo más alto que hay. Y el maestro era maestro de secundaria. Y ahora, por todo lo que él hizo, lo acaba de contratar hace poco tiempo la UAP como profesor de tiempo completo de la Benemérita. Entonces, claro que no les estoy diciendo que dejen educación básica, lo que les estoy diciendo es que van a llegar las oportunidades y que ustedes seguirán creciendo. ¿De acuerdo, Abdiel? Gracias, doctor Agustín. No sé si hay alguna otra pregunta de alguien más que quiera opinar, preguntar o comentar algo. Yo, doctor. Adelante, María Los Ángeles. Gracias. Doctor Agustín, buenas tardes, Ángeles Blanco. Buenas tardes. Doy clase a nivel bachillerato, tercero o quinto semestre, y a nivel licenciatura. Afortunadamente, en esta ocasión de este curso escolar que iniciamos, dentro del libro, bueno, ya iniciamos con la parte de tocar esta parte de información del recurso, de lo que es los pasos a seguir, ¿no? Pero en cuanto a lo que es licenciatura, me estoy topando con, doy ya último nivel, lo que falta de información en cuanto a los alumnos. En este sentido, de los buscadores, de cómo hacerlo. Entonces, tu programa abarca una cosa, pero se tiene uno que ir más allá, porque tiene que darle al estudiante, ¿no? Y bueno, yo sé que es por la educación que se viene arrastrando, que no formaba parte la investigación como un tema a seguir. En esto, mi pregunta es, solamente voy a dar tópicos así rápidos de cómo buscar, o le puedo dar alguna sugerencia a mis alumnos de licenciatura. Sí, mire maestra, le comento. De hecho, acabo de poner ahí en el chat, como usted tiene muy poco tiempo para desarrollar eso en su clase, es complicado que usted le pueda enseñar todo lo que ellos no saben. Nosotros lo que hicimos en la universidad, en algunas facultades, fue que desarrollamos ellos se tienen que titular en el último periodo en algo que se llama experiencia recepcional. Y ahí los chicos tienen que aprender a hacer una monografía, que es el primer nivel de profundidad, una tesina, que es el segundo, y una tesis, que es el tercero. La verdad es que tengo que decirle que todos quieren hacer monografía para irse rápido, porque ya se quieren ir. Y los que quieren hacer un trabajo escrito, pero si no se van por el Ceneval, y entonces no aprenden a hacer investigación y terminan su licenciatura sin saber hacer investigación. Por ahí no me dejará mentir, invité a Samantha. Samantha es mi tesista de licenciatura. Buenas tardes. Hola, Samantha. Y Samantha está haciendo la tesis conmigo, pero, por ejemplo, a los chicos de licenciatura hay que enamorarlos como para que aprendan a hacer investigación, y es la verdad. ¿Por qué? Porque el chico se va por Ceneval, el chico hace una monografía ahí muy rápido y se va, pero, por ejemplo, en el caso de Samantha, se tiene que quedar un semestre más. Ella, sus últimas experiencias educativas fueron este semestre que concluyó, pero se va a quedar a hacer investigación conmigo el semestre que viene. Y así lo hice con otro chico que se llama Miguel Ángel, y la verdad es que ellos sacrifican un semestre, entre comillas, pero aprenden a hacer investigación. Pero bueno, no todos se quedan. ¿Qué hacemos con los que hacen monografía y que tienen que aprender? Bueno, hemos desarrollado un curso en línea, bueno, B-Learning, donde les damos 5 sesiones presenciales. Cada sesión es de 2 horas. Ahí si me falta alguno, Samantha me recordará, pero les damos uno que tiene que ver con formato APA. Les damos otro curso que tiene que ver con la diferencia entre una monografía, una tesina y una tesis. Le damos el curso de biblioteca virtual. Todos son de 2 horas, y no sé si me falta algún otro, Samantha. Pero les damos 5 sesiones, 6 con la de inicio, 5 cursos,
presenciales. Y lo demás, nos vamos a plataforma y por ahí puse que estamos trabajando un canal en YouTube que se llama InvestigaWord. Y ahí lo que hacemos es, por ejemplo, recuerdan que con el procesador de palabras les dije que tenían que aprender a hacer tabla de contenidos, secciones y referencias en APA. Bueno, esos videos ya los tenemos en el canal. Entonces ya no se los tenemos que enseñar a los chicos cómo hacerlo. Entonces cuando un chico me entrega una monografía, le digo, es que no lo hiciste con referencias con APA. Y él me dice, profe, es que yo no sé. Ah, bueno, pues ve al canal y ahí está. Y si no quieres ver mi canal, pues ve a otro canal, pero resuélvelo. ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que tenga que ver con las herramientas, les pedimos a ellos que entren a YouTube, ya sea a nuestro canal a otro, y lo resuelvan. Entonces, solamente cosas muy específicas, digamos, cosas medulares, trabajamos en el curso. Entonces, maestra, para no llevarme más tiempo, porque yo hablo mucho, pero yo les recomiendo que cuando usted vaya a dar su curso ya tenga, aunque no los desarrolle usted, que ya estén, por ahí Gustavo también tiene un canal y tiene recursos, que ya tenga usted para cada tema direccionado a algún video de YouTube para que usted le explique la parte medular y después que se vayan a ver el video, que además les gusta bastante, ¿no? Le agradezco mucho. Algo así estoy ya empezando a hacer, porque sí me estiré mucho y me conflictué, ¿no? Pero sí. Claro. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra. No sé si hay alguien más, Gustavo. Yo tengo otra pregunta, doctor. Sí, Samantha. ¿Considera usted que la situación actual a la que nos enfrentamos, que es el COVID, ha ayudado a que los estudiantes y también docentes mejoren sus competencias digitales? Pues mira, se va a escuchar mal, pero cuando nos obligan, yo creo que mejoramos. Sí. Entonces, yo pienso que sí, porque, claro, no es una investigación científica, pero resulta que muchos compañeros en la universidad, que la UB es muy grande, estaban renuentes a utilizar la tecnología y ahorita los obligaron y lo están haciendo. Y a lo mejor, les cuesta mucho y a lo mejor teclean con un dedo, pero lo están haciendo. Y está algo bonito porque fíjate que la verdad es que se nos cargó mucho el trabajo con esto de la contingencia, pero los que tienen hijos y que son profesores mayores, como que están teniendo mucha comunión con sus hijos, porque los hijos les están enseñando cómo entrar a las videoconferencias y demás. Entonces, tenemos profesores que nos reunimos a videoconferencia y dicen, no hay problema, aquí junto está mi hijo porque me está explicando y él me dice cómo. Sí, no hay problema, usted trabaje, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos ha ayudado, porque también había mucho escepticismo en que esto funcionara y, por ejemplo, los que son del área de sistemas, esto como que ya lo hacíamos como que de manera normal, tener videoconferencias, usar plataforma. Por ejemplo, en mi caso, yo que viajo mucho, siempre tenía yo todo en plataforma y me conectaba con mis estudiantes desde el país en que estuviera, pero eso era que lo hacía uno o dos profesores. Ahora nos conectamos todos, ¿no? Entonces, pero también es un proceso de aprendizaje, porque muchos quisimos trabajar de manera virtual o en línea como si fuera presencial, y está grave. O sea, queríamos conectarnos como nuestro horario de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, luego dejar tareas para toda la tarde, y resulta que nos cargamos tanto de trabajo que dijimos, no, esto de la educación en línea es horrible, pero lo que pasa es que no sabíamos cómo trabajarlo. Entonces, todos estamos aprendiendo, pero yo creo que es bueno. Nos han obligado y es bueno, aunque suframos, ¿eh? Gracias, Samantha. Doctor. Gracias. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Javier Fuentes, creo que hay 3 más. Sí, aquí está, a ver, Jorge Sepúlveda, Javier e Ignacio. Sí, buenas tardes, doctor Lagunes. Simplemente hacer un comentario. Justamente yo presto mis servicios en la FES Acatlán de la UNAM, acá en el Estado de México, y pues como dice usted, nos obligaron a entrarle a este tipo de enseñanza, a empujones, a tropiezos, y yo he sentido, como dice usted, no hay una investigación científica todavía, pero la percepción que yo he tenido pues es que hay gente que se niega rotundamente pese a la obligación. De hecho, acá ha habido profesores que dicen, a mí me pagan por dar clases presenciales, no en línea.
y hay una seria resistencia. Y yo creo que esa seria resistencia es porque le tenemos miedo a lo novedoso, ¿no? Aunque ahí está puesta la mesa, le tenemos miedo a lo novedoso, tenemos miedo a seguir aprendiendo. Y como decía el doctor Patraca, hay que despojarnos de esos miedos, despojarnos de esas reticencias a seguir aprendiendo. Y yo creo que si logramos hacer eso, pues este empujón que nos dio el COVID, pues nos va a servir para ser mejores docentes y preparar mucho mejores estudiantes. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Jorge. De hecho, hay un video muy bonito en YouTube que dice que debemos de salir de la zona de confort. Y ahorita no salimos, nos patearon de la zona de confort. Entonces, nos sacaron a patadas de la zona de confort, pero la verdad estamos aprendiendo. Y por muy poco que aprendamos, estamos logrando cosas buenas y eso nos da satisfacción, ¿no? Así es, sí, gracias, les compartí ahí el canal de YouTube en el chat, Ignacio y Javier. Ajá, Ignacio. Ignacio. Buenas tardes, doctor Agustín. Le mando un saludo antes que nada. Gracias, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué considera que todavía sigue este debate de enseñar competencias de investigación en diferentes niveles, como podrían ser educación básica? ¿Será que no quieran, pues, reestructurar algunos programas o por qué razón? También, pues, a mi consideración, pues, creo que por medio de la investigación, no necesariamente algo complejo, puedes ayudar al estudiante a desarrollar habilidades como son el análisis, reflexión, atención a diferentes hechos o sucesos, y por medio de esto desarrollar un pensamiento crítico. Sí, bueno, primero es un gusto saludarte otra vez, Ignacio. Creo que el problema radica en lo que decía Jorge, que luego los profesores le tienen miedo al cambio. Primero debemos de excluir a aquellos profesores que están en educación básica y que están en las comunidades rurales porque es muy complejo. Sobre todo cuando hablamos de competencias digitales. Pero como tú bien decías, las competencias investigativas las podemos lograr hasta sin computadora, ¿no? Enseñando el razonamiento a los chicos. Entonces, primero, sí se requiere una reforma, pero también es cierto que en la medida en la cual nuestros profesores continúen estudiando posgrados, una maestría, un doctorado, en esa medida, porque está comprobado científicamente que en la medida en la que tú mejoras tus competencias, puedes desarrollar mejor las competencias de tus estudiantes, ¿no? Difícilmente puedes desarrollar competencias que tú no tienes, ¿no? Entonces, en esa medida que los profesores vayan creciendo académicamente, podrán enseñar a los estudiantes a hacer investigación, y ni siquiera se requiere una reforma, pero pues si es necesario que nos obliguen, pues tendrá que venir una reforma donde nos obliguen a que enseñemos a los niños a hacer investigación. Algo que ocurre con la investigación, y voy a decir algo así muy corto, pero sí lo tengo que decir, es que normalmente nuestra educación básica era muy memorística, era muy de aprender. Entonces, lo que pasaba con eso es que es como la fábula esa del elefante, de que la niña le pregunta al papá cuando van al circo y le dice, oye papá, ¿por qué el elefante no se va? Porque es enorme y tiene una pequeña cadena que lo sostiene y no se va. Si él hace fuerza, se la quita y se va. Entonces el papá dijo, lo que pasa, hija, es que esa cadena cuando se la pusieron él era muy pequeño. Intentó una vez y no pudo, se lastimó, intentó 2 veces, no pudo, se lastimó, intentó 3 veces, no pudo, se lastimó, y hoy solamente tiene el bloqueo de que no puede, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el problema que nosotros tenemos es que a los estudiantes luego en educación básica en muchas ocasiones les bloqueamos la creatividad. Y si les bloqueamos la creatividad, pues cuando llegan a la universidad, como decía la maestra, quieres que sean creativos, quieres que propongan, y el estudiante llega y te dice, oiga, profe, ¿y si me puede dar un cuestionario de unas 20 preguntas para el examen y de ahí elige usted 10? Quieren seguir siendo nada más estudiantes de memoria. Entonces, y cuando tú les pones a razonar,
Pues lógico que no. Entonces, creo que necesitamos crecer nosotros. La parte medular de todo sistema educativo es el profesor. O sea, el modelo está bien, ¿no? El modelo está bien, pero quien hace que funcione o no funcionen las cosas es el profesor. Entonces, conforme nosotros vayamos cambiando como profesores, esto va a mejorar, ¿no? Y bueno, y ese es un exhorto para ti que vas comenzando en este mundo. Sí, así es. Gracias, doctor. Esta línea todavía, y no es lo mismo saber de investigación que saber hacer investigación. Claro, Son claro, dos hay cosas diferencia. complejas. Doc, no sé si tenemos para dos preguntas. Javier, perdón, y Pilar. Sí, sí, yo con mucho gusto. Perfecto, gracias. Javier. Buenas tardes, doctor Lagunes. Antes que Buenas tardes, cualquier Javier. otra cosa, gracias por su exposición, muy interesante, como todas las que nos ha ofrecido el doctor Huerta. Yo quisiera saber un poquito más, doctor, porque me quedó dando vueltas en la cabeza esta idea que mencionó usted hace un momento, acerca de que las encuestas de percepción no comprueban nada. Percepción es un concepto que al parecer se puso de moda, porque luego muchos de los estudios que abordaban los trabajos de los estudiantes incluían esta idea de percepción. Tal vez con la idea de darle una sesgo o una idea del aspecto cualitativo a los trabajos, pero sí es difícil luego aproximarse a ello. Si las encuestas de percepción no comprueban nada, ¿habría alguna manera de abordarlo, de acercarnos a ello cuando hablamos de esta idea de percepción? Bueno, lo que pasa es que yo lo veo como que las encuestas de percepción en investigación, yo las veo bien, adecuadas, pero las veo como el primer paso. Y después, para mí, el siguiente paso sería que nosotros pudiéramos hacer ya test o pruebas objetivas. Pero es difícil. Mira, a lo mejor me lo vas a preguntar y si no, de una vez te lo contesto, pero ¿por qué no se hacen tantas pruebas? ¿Por qué no se hacen tantas investigaciones que no sean de percepción y que sean más de probar? Porque son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque una prueba de percepción, para darle confiabilidad y validez, te puedes llevar pocos días. O sea, por ejemplo, tú puedes hablar con 3 o 4 expertos que te revisen tu instrumento, te hacen comentarios, lo corriges si queda, y luego te vas aquí a SPSS si gustas y les sacas el alfa de Cronbach y ya con que te dé de 0.7 para arriba, pues ya es confiable, ¿no? Entonces ya tienes tu instrumento y todos los resultados que tú des, pues ya son confiables, ¿no? Pero cuando tú quieres realmente aplicar una prueba o un test, una prueba objetiva, es mucho más complejo que eso. En el caso de mi tesista doctoral, Adrián hizo una estancia en Baja California solamente para detallar, ya lo teníamos solamente para detallar la prueba objetiva, para medir la competencia digital para la investigación. Y es bien complejo porque, por ejemplo, nos decían, para medir competencias mínimo debe de ser 100 reactivos, ¿no? Y dice, uy, 100 reactivos, no, hombre, me van a matar a los que se los voy a aplicar. Entonces, es muy complejo y nosotros justo terminamos a tiempo ahora que terminamos el doctorado, entonces por eso es que no se hacen tantas. Pero bueno, resumiendo, para mí, las encuestas de percepción no es que me parezcan malas, me parecen bien, pero me parecen como un punto de entrada para conocer cómo se sienten, y eso es bueno también, cómo se sienten las personas en esa área. Pero no demuestran que realmente tengan o no tengan la competencia. Gracias, doctor. De nada, Javier. Gracias, doctor Agustín. Pilar, por ahí me había dicho que tenía una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Agustín. Buenas tardes a todos. Solamente felicitarlo por esta excelente presentación. Y mi pregunta es, yo he trabajado con alumnos de todas las edades, de diferentes niveles, y un factor que siempre he detectado es que quizá pueden hacer búsquedas, pero antes usted lo había mencionado, te pueden salir 1500, te pueden salir 5000 y demás, y el tema es la lectura, ¿sale? O sea, ves tantas respuestas que muchos dicen, es que a mí la lectura me aburre, ¿sale? Porque a mí me dijeron que una lectura era divertida solo si el cuento tenía dibujos, ¿no? O simplemente,
en efecto creo yo que las generaciones anteriores era el tema de memorizar. Entonces memorizabas y ya no pasaba nada, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué edad, es mi pregunta, a partir de qué edad o a qué nivel sería conveniente fomentar, aparte de las búsquedas, leer, tuviera ya una calificación o tuviera ya algo, no sé, o sea, fomentar mucho esa parte, ¿no? Sí, mira, este es un tema muy interesante. Yo normalmente cuento anécdotas o algunas cosas chuscas que me han pasado para poner como ejemplo, ¿no? Pero, punto número 1, yo creo que nosotros, antes de ser profesores, somos padres o vamos a ser padres. Entonces tenemos que inculcar a los hijos la lectura desde que comienzan a leer, ¿no? Les cuento como anécdota que a mí me sucedió que cuando mi hijo entró al primer año de primaria, un día, como unas semanas después de que había ingresado, un día llegué y me dice mi esposa, oye, el niño necesita clases extras de matemáticas. Y yo dije, ok. Luego dice, no, pero también de ciencias naturales, también de ciencias sociales, también de español, también. Le dije, ¿y de educación física no? Dice, creo que también, pero esas no las dan. Entonces, el problema era que el niño, pues no avanzaba y la mamá casi le agarraba la mano para hacer las tareas. Entonces, les digo, era primero de primaria, era el primer mes, segundo mes, no sé. Y entonces lo que yo implementé en ese tiempo, yo estaba estudiando el doctorado en España, y lo que yo implementé fue, aquí hay libros, pero no había tantos libros, porque también un error que cometemos los padres es darle a los hijos que lean lo que nosotros queremos que lean, y realmente tenemos que ver qué es lo que van a leer, porque podemos hacer que odien la lectura. Entonces, yo lo que hice fue, fui a una librería que se llama La Casa del Libro en Madrid, y eran 4 plantas de librería que a mí me sorprendió. Y cuando yo llegué, dije, ok, pues voy a buscar para niños. Cuando pregunté, oiga, lectura para niños, me sorprendió que me dijeran qué edad. Le dije, pues 6. Me dijeron, piso 2. Entonces voy al piso 2 y me quedo viendo y pues no sé, eran como un cuarto enorme y venía así. Estaba clasificado de prenatal, para que le leas al niño antes de que nazca, recién nacido, de 1 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 8, y así, ¿no? Y entonces, cuando yo vi la parte que me tocaba a mí como entre 6 y 7, era una pared enorme y dije, no voy a acabar toda la semana aquí. Y entonces fui con la señorita, le digo, ¿sabe qué? Ayúdeme. Y me dijo, ¿y qué le gusta a su hijo? Y demás. Le dije, pues, le gusta esto, le gusta aquello. Situación, en aquella época le compré el diario de Greg, la colección completa, los que estaban, los traje y se puso a leer. Luego otra serie de libros que se llama Mystery Team. Y la verdad es que el niño mejoró enormemente sus habilidades, sus clases, y afortunadamente a partir de ahí jamás he vuelto a tener problemas con él en la escuela. Y ahora, les digo porque esa es la anécdota, yo me preciaba de leer de 10 a 12 libros al año, y ahora competimos y ya tiene como 2 años que ya no le gano. Siempre me gana por 3 o 4 libros, ¿no? Porque le encanta la lectura. Claro que cuando implementé esa actividad, me odiaba, y entonces le decía a la mamá, es que el Señor me obliga, ¿no? Entonces, concluyendo tu pregunta, yo creo que debemos de hacer que las personas lean desde que comienzan a leer y ponerles lectura. Miren, hay una brecha que no se puede cerrar en educación pública y privada, y perdón que lo diga yo, pero en educación privada están obligando a los niños a que lean 10 libros en el curso, mínimo. 10 libros, y los tienen obligados y tienen que reportar. Y parece ser que la SEP, que es lo que les digo, ya lo tiene implementado, pero no siempre se cumple. Entonces los niños no leen. Entonces, lógicamente, que un niño que lee mucho, lógicamente llega a una prueba, llega a cualquier cosa, lee más rápido, entiende más rápido, procesa más rápido, y pues nuestros niños siguen estando en desventaja, ¿no? Pero bueno, es más o menos lo que quería comentarte. Sí, gracias, doctor. Si no hay lectura es complicado, ¿no? Yo le digo a los alumnos, no puedes escribir más de lo que lees. Si tienes que escribir 10 páginas, pues tendrás que leer así.
más o menos. Además, la lectura ayuda para la ortografía. Por ejemplo, puede ser que ni siquiera te sabes las reglas gramaticales, pero el solo hecho de que lees, tú dices, no se escribe así porque no se ve bien, se ve bien así. No te sabes la regla, pero sabes que se escribe así. O sea, puede pasarte, ¿no? Así es, sí. No sé si hay alguna otra pregunta por acá, profesores. A ver, levanten la mano por ahí o no sé si alguien. Ah, Jorge, sí. Jorge. Sí, nada más un comentario muy rápido a lo último que decía el doctor Lagunes. Sí, claro. Es importante que en los chicos se despierte esa duda siempre de que ven una palabra rara. No saben qué le falta, qué le sobra. Pero ya simplemente con despertar la duda de que lo veo raro, pues necesariamente los llevar a investigar por qué la ve rara, ¿no? Y yo creo que ese es un principio básico para que los que realmente se quieren preocupar, pues vaya. Y hoy con la facilidad de que en el celular o en cualquier computadora se meten a la Real Academia de la Lengua y ahí les da la escritura correcta, ¿no? Yo creo que eso también es parte de algo, ahora sí que de un manual básico de crear dudas en los estudiantes. Sí, Jorge. Fíjate, Jorge, que ahora que participaste me diste para que hable yo otra media hora, entonces, mira, voy a comentar algo. No es cierto, no es cierto. Fíjense que algo que nos sucedió. Nosotros estamos aplicando instrumentos en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en Ecuador, en España. Algo que tuvimos que cuidar era la jerga o las palabras, como las decimos, porque pueden significar cosas diferentes luego en ciertos países. Pero lo que más nos preocupó fue, no voy a decir el país, pero ya habíamos aplicado en Chile y nos había ido bien con la prueba de competencias informacionales, ya habíamos aplicado en Colombia y nos había ido bien, y algo que nos preocupó es que llegamos a un tercer país a aplicar. Y ustedes creen que los estudiantes preguntaban como, oiga, profe, ¿qué significa sesgo? Oiga, profe, ¿qué significa esto? Y oiga, profe, ¿qué significa aquello? Entonces, algunas palabras que, por ejemplo, que los estudiantes de otros países dominaban, ellos desconocían el significado. Entonces, es algo lamentable porque desde ahí comienza el problema de que no leen, ¿no? Entonces, pues bueno, identificaban que no lo conocían, pero sería bueno que leyeran pues para que lo conocieran, ¿no? Pues Gustavo, yo con eso termino. Sí, gracias. Gracias. Aquí en el chat hay una opinión, dice Nayeli, en efecto coincido con la importancia de la lectura. Soy parte de la zona rural en telesecundaria y en nuestra escuela la meta es leer 10 libros durante el ciclo escolar y lo hemos logrado a más del 50%. Los padres de familia son clave para hacerles saber que la inversión en los libros es la llave hacia el aprendizaje. En la escuela procuramos generar en los alumnos su propia biblioteca, unido a ello las actividades que nos llevan a profundizar la lectura. Es esta parte, ¿no? En los medios rurales. No, pues, sí, no, primero felicidades. Felicidades porque lo marca el programa y que lo marque el programa no significa que se va a cumplir al 100%. Pero el hecho de que los niños lean 5 libros, para mí ya es un avance significativo. Y la verdad es que habría que buscar apoyos para mejorar la biblioteca y que todos los libros que se tuvieran que leer estuvieran ahí para que ya no tuvieran que invertir los chicos, ¿no? Sería lo mejor. Sí, muchas felicidades. Claro, gracias. Una última pregunta de Lisbeth, que quiere comentar algo, y listo, Doc, terminamos ya. Sí, claro, sí, por mí no hay problema. Lisbeth. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, algo que me gustaría comentar, bueno, sí es importante la lectura, sí es importante conocer las cosas, pero también es importante saber el nombre de las cosas que estamos conociendo, ¿no? Muchas de las cosas, por ejemplo, que yo enseñaba en la clase de taller de lectura y redacción, los alumnos ya la sabían. Pero ¿qué pasaba? No sabían el nombre. O sea, no sabían, por ejemplo, sabían clasificar, pero no sabían el nombre de la clasificación, por ejemplo. Entonces, sí es importante que conozcan, pero también que sepan el nombre de lo que están conociendo.
Claro. Porque a veces uno sabe las cosas, pero muy burdas, ¿no? Entonces es importante que aprendamos, como menciono, o sea, el nombre de las cosas. No sabría dar ahorita un ejemplo. Sí. Pero sí, o sea, a veces nos quedamos como que muy en lo básico y sí es importante eso, o sea, que no solamente conozcamos. Gracias. Sí, Gustavo, muchas gracias por la aportación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Conocer lo que significa y también diría cómo aplicarlo, ¿no? Está por ahí, Randy levantó la mano. Randy. Sí, adelante, Randy. Sí, perdón, es que apenas lo vi para levantar la mano. Bueno, primero que nada, muchas gracias igual por la invitación y muchas felicidades por esta pues información que usted nos está dando muy, muy valiosa. Lo que quería comentar es que, bueno, también estuve dando clases en universidad privada. Y bueno, desgraciadamente llegan muchos chicos con la deficiencia en cuanto a precisamente investigación, ¿no? Porque generalmente se maneja, y bueno, desde básico, que la búsqueda de información como tal es investigación y no es así, porque la búsqueda de información es como usted lo mencionaba, pues ahora sí que una búsqueda hasta en Google, ¿no? Y bueno, creo que es importante tomar esto en cuenta para, pues nosotros que nos gusta, digamos, esta parte en la educación, aprender a nosotros mismos a transmitir esa parte en cuanto a la diferencia entre búsqueda de información e investigación, ¿no? Hay un sistema que es el sistema modular que, bueno, nada más en resumido, tocan o toman un objeto de transformación que es el que van a trabajar durante el curso y bueno, desde ahí, pero bueno, esto ya es a nivel universitario, introducen a los alumnos para que ellos puedan irse pues envolviendo en esta parte investigativa. Y bueno, se me hace pues interesante porque a través de ello pues los chicos van construyendo ese conocimiento, ese saber y ya ahora sí con todas las herramientas que pues usted nos proporcionó a lo largo de toda esta charla. Muchas gracias. Sí, Randy, muchas gracias. Sí, efectivamente, pues primero es la lectura y la comprensión de la misma, posteriormente, como bien indicas, es la búsqueda de información, su análisis, procesamiento, y ya cuando se tiene una madurez sobre el tema, pues ya uno puede hacer digamos, una parte selectiva o crítica, ¿no? Para saber qué me sirve y qué no me sirve, y después entra todo lo que ya tiene que ver con el segundo nivel de profundidad y el tercero, ¿no? Pero pues con que logremos esa parte de la lectura, la búsqueda de información y la interpretación, yo creo que ya tendremos un gran avance. Gracias, Erandi. Gracias, doctor. Por ahí estaba José Luis, creo, Gustavo. José Luis, adelante. Morales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Con respecto a... Déjame prender la cámara, es que la tenía... Sí. Ok. Adelante. Tengo una duda. Con respecto al tema de la búsqueda de la investigación, cuando nosotros estamos trabajando precisamente en abordar ciertos temas en donde nosotros somos especialistas de determinadas áreas y contamos con experiencia en temas muy específicos, pero sin embargo necesitamos complementar esa información para abarcar toda una información completa que es la que se le va a presentar a los estudiantes. En ese caso, usted mencionaba hace un momento, es muy importante citar las fuentes. Cuando yo hago una búsqueda de investigación, sin embargo, no estoy tomando toda la información, ahí cómo manejo esa parte. Porque no es que no estoy tomando datos, pero no estoy tomando toda la información, sino la estoy complementando con el conocimiento y experiencia que tengo yo. Claro, mira, sí, te comento rápidamente. Hay dos tipos de citas.
Una es la textual, que es la que no es la tuya porque no lo estás haciendo. Y la cita textual, normalmente si no excede de 40 palabras, la pones entre comillas, pones entre paréntesis el apellido paterno del autor, el coma, el año y la página en la cual la encontraste. Eso es textual. Cuando no es textual, cuando tú parafraseas, que le llamamos en investigación, tú lo que haces es, ves los datos, pero tú lo dices con tus propias palabras, ¿no? Eso se llama parafrasear. Cuando terminas el párrafo, tienes que poner entre paréntesis el apellido paterno del autor, coma, el año. ¿Por qué? Porque tú te basaste en la idea del autor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tomamos la idea del autor, de todos modos tenemos que citar. Entonces, efectivamente lo puedes hacer sin ningún problema. Tú lo comentas, lo parafraseas y al final del párrafo insertas la cita. No es necesario poner el número de página porque no hay número de página, porque eso, a lo mejor esa idea te surgió de haber leído todo el libro o de haber leído el artículo. A donde vayan no lo van a encontrar, entonces por eso se llama parafrasear. Entonces tendrías que hacer esa manera, nada más al final del párrafo del texto, entre paréntesis, apellido paterno del autor, coma, el año, y cierras paréntesis. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. De nueva cuenta, doctor Laguna y doctor Agustín, agradecerle su tiempo, su disposición, la información puntual, el canal de YouTube, con todo gusto ahí bueno, yo estoy suscrito al canal de YouTube, el canal de competencias digitales docentes también, que es el que da soporte a este diplomado. Ahí mismo vamos a poner la charla, ya luego se la proporciono más tarde el enlace y la distribuimos por ahí. Tenemos el jueves la charla con Yosmel, conocido de usted. Qué bueno. Peruano, con Yosmel Pacheco, igual a las 5. La me lo saludan. Sí, es gratuito igual para estar ahí también, Doc está invitado. Y bueno, todavía nos faltan otras 2 semanas de charlas, igual amenas, interesantes. Muchas gracias, doctor. Recuerden, chicos, a las 7 nos toca hoy al grupo estándar, de 7 a 8:30, más o menos, casi a las 9. Y quienes, buenas tardes a todos. Gracias. Quienes de nueva cuenta se suscriben aquí hoy, muchas gracias. Cuídense mucho y a las 7 nos vemos. Gracias, un saludo. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. José Luis Morales, por ahí te mandaron. Muchas gracias. José Luis Morales, te mandaron en el chat de las normas APA séptima edición para que quieras profundizar. Sí, gracias. Por supuesto, gracias, muy amable. Gracias. Y de nada, José Luis. Hasta luego, cuídense mucho. Bye. Hasta luego, gracias.